Muy buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un loco. Sí, de un loco desquiciado. Sí, un hombre que estaba igual de loco que San Francisco de Asís, que Santa Teresa de Jesús. Sí, porque hoy darse a los pobres, a los necesitados, ser buen ser humano, buena persona, eso es cosa de locos. La norma hoy es ser malo. Entonces estos locos son los llamados locos de Dios, en palabras del mismo San Francisco. Voy a hablarles de un loco de Dios llamado Joao da Cidade Duarte. Quizá ustedes no lo conozcan, ¿verdad? Pero si les digo Joao de Deus o San Juan de Dios, ya sí se disipan muchas dudas. Pues sí, miren, vamos a hablar de San Juan de Dios. Para mí es otro al que recurro y que es patrón también de nuestra iglesia y con su orden creada además, una vida de dolor, de amarguras, de incomprensiones que hoy veremos. Nace en Portugal el 8 de marzo de 1495 en un lugar llamado Monte Moro Novo. Alrededor de los 11 o 12 años ya se establece en Oropesa, en Toledo, y por esto muchos creen que era español, pero no. Él era portugués y llega a Oropesa a trabajar como pastor de un hombre muy rico, un gran terrateniente llamado Francisco Cid Mayoral. O sea, desde niño sabía lo que era el arduo trabajo. Y no se crean, estuvo allí hasta los 20 y tantos años, porque hasta los 27 su vida es un poco incierta, parece que trabajando igual en el campo. Pero a los 27 se enrola en la tropa de Fernán Ruz, que era capitán de infantería de Carlos I de España y V del Sacro Imperio, el hijo de Juana la Loca. Y ahí va con este señor a la guerra contra la invasión francesa. Allí, en esa guerra, comienza a ver el espanto. Lo acusan incluso de negligencia con la ganancia de su compañía que estaba a su cuidado. Y bueno, lo expulsan, va a tribunal de honor, lo condenan a la horca, pero en el último momento la cosa se aplaca y bueno, logra conservar la vida. Y parece que la cosa se calmó realmente tanto. Y a Rey Carlos le faltaban hombres para el ejército. Eso fue una etapa en la que se reclutaba a todo el mundo. Le faltaban hombres para el ejército. El caso es que lo vuelven a reclutar, pero esta vez para defender Viena del ataque de Solimán I y allá, que también fue este santo, a Viena. Termina esta etapa de armas. Decide a su llegada a costas gallegas visitar sus orígenes en Portugal, saber qué ha sido de su familia. Imagínense, sale con 11 años. Y lo que se encuentra es que su madre y su padre han muerto y solo hay un tío lejano por ahí. Se dice que sufrió profundamente esta soledad, esta sensación de estar solo en el mundo. Y por eso es que yo digo que esto es un hito, porque su obra va precisamente de eso. Precisamente ayudar a los que sufren la soledad sin que nadie los ayude. Se va para Andalucía, el sur de España. De allí pasa por Gibraltar y decide irse en un barco para África, y así lo hace. Y desembarca en Ceuta, junto a una familia que había desterrado el rey de Portugal, que era la familia del caballero Almeida, que iban en ese barco. Bueno, traba relación con Almeida, con la esposa de este y sus hijas, y contratan a Juan de Cipiete. Pero ¿qué ocurre? Y aquí se ve la obra de santidad que la familia empieza a ver en él, esa familia que le había dado trabajo. Bueno, la familia enferma y el dinero se les acaba a los Almeida. Desterrados en Ceuta, ya no tenían, como diríamos en el buen castellano, no tenían un peso.
no tenían con qué dinero ni para pagarle a Juan como su sirviente, no quedaba nada. Y con la familia enferma, imagínense los gastos. Entonces Juan, ¿qué hace? Va como obrero a edificar la muralla de la ciudad. Y de ese salario que le dan edificando la muralla, cargando piedra, mantiene a la familia que estaba enferma y en desgracia. Miren ahí ustedes la caridad de este hombre. Pasó de ser sirviente. Otro en su lugar diría, se enfermaron los patrones, no me van a pagar, pues me voy de aquí a hacer fortuna en otro lugar. Pues no. Empezó a trabajar para cubrir los gastos de la familia. Que habían sido sus señores, ahora él mantenía a esos enfermos. La familia fallece. Y Juan se vuelve a Gibraltar, donde comienza la venta ambulante de libros y de estampas, un trabajo durísimo, porque si no vende, pues no come. Y en ese deambular llega a Granada en 1538. Ahí hace una pequeña librería, pequeñita, cerca de la puerta de Elvira. Y bueno, como una librería se nutre de toda clase de libros, no solo de un tema, pues comienza, se dice ahí, a leer sobre las cosas santas, las cosas religiosas y devocionales. Se vuelve a saber de él en enero, mediados de enero del 1539, donde se produce un hecho trascendental, y es que dicen que oyendo un sermón que predica Juan de Ávila, santo, que lo predica en la ermita de los mártires, allí está San Juan, el futuro San Juan de Dios. Él oye esta prédica de Juan de Ávila. Juan de Ávila no es un improvisado. Juan de Ávila vive en contacto con la mayor parte de las grandísimas figuras de su tiempo. Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Luis de Granada, Juan de Dios, Juan de Rivera, Tomás de Villanueva, Pedro Alcántara. Sus palabras siempre fueron muy notables y una inspiración para escritores tanto laicos como religiosos, como Antonio de Molina, Luis de la Puente, Luis de la Palma, Carlos Borromeo, imagínense ustedes, Bartolomé de los Mártires, Diego de Estela, Pierre de Berulle, Francisco de Sales, Alonso Rodríguez, Alfonso María Ligorio, y aquí incluyo Antonio María Claret, algo que les voy a contar. Antonio María Claret funda los claretianos, arzobispo de una ciudad importantísima de mi patria, que es Santiago de Cuba. Fue arzobispo de esa bellísima ciudad, fue confesor de la reina Isabel II. O sea, que Juan de Ávila tiene una influencia enorme. No en vano, el Papa lo declara doctor de la Iglesia. Bueno, tiene lugar ahí en eso, que hoy una conversión es movido por esas palabras. Producen, no sabemos qué fue lo que dijo Juan de Ávila, pero Juan de Ávila lo que debe haber dicho debe haber sido algo bastante conmovedor, porque sale Juan de aquel sermón, rompe los libros, rompe todo, destroza la librería y comienza a vagar desnudo por la ciudad. Se convirtió en un loco, un demente. Los niños lo apedrean, todos se burlan de él. Era un loco. Y como tal, pues lo encierran en el Hospital Real. Allí, ¿qué sucede? Parece que le vuelve la razón. Dios obra de maneras misteriosas. Y quiero que esto que les estoy hablando hoy, recuerden que yo soy una pulga diminuta y molesta en la espalda de Dios, pero quiero que aunque sea esta frase ustedes la recuerden. Señor Dios obra de maneras misteriosas. Le quita la razón a San Juan de Dios y lo hace vagar como un loco. Y se la devuelve cuando entra al Hospital Real sin tratamiento, porque la psiquiatría es bastante moderna.
Las personas piensan que habían psiquiatras, los famosos alienistas, pero ¿qué va? La psiquiatría era más bien hechicería en aquel entonces. No habían los medicamentos que hay hoy, los antidepresivos. No existía esto. Le devuelve la razón estando allí. ¿Y qué hace San Juan de Dios? Se va. Es lo que quisiera cualquiera en un manicomio como los antiguos, en que eran tratados los orates como endemoniados. No eran seres humanos. Pero ¿qué hace San Juan de Dios? Se queda allí y comienza a tratar con los enfermos y los mendigos. Y va ordenando poquito a poco sus ideas, hace reflexiones y llega a verlo Juan de Ávila nuevamente. Lo ve impaciente y le dice, mira, es una peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. Y allí en ese tiempo, a los pies de la Virgen, promete entregarse a los pobres, a los enfermos y a todos los desfavorecidos del mundo. Miren, les voy a hacer un pequeño cuento, como decimos en Cuba, algo para que duerman a los niños. Porque realmente el cuento lo va uno oyendo y te lleva realmente a un sueño plácido. San Juan de Dios decía, no se preocupen, muere lo imperecedero, las buenas obras siempre quedarán para el futuro. Pero salía a la calle y recogía a esos niños maltratados por los padres, al Señor loco. Veía a Cristo en cada persona enferma y sobre todo en los pacientes con enfermedades mentales, con graves trastornos. Se dice que un día salió y llegó al Hospital Real con muchos desequilibrados mentales y no había espacio. Y él dijo, bueno, pues yo los quiero poner aquí y voy a tratar de juntar el dinero para darles a todos los tratamientos que eran a base de hierbas, plantas, tratamientos muy... eran caros, porque sobre todo a la nobleza le daban corazones de canario para la tristeza y bueno, todo era casi que una pompa, eran los medicamentos, píldoras de anasí, que eran de anís para restablecer. Bueno, el caso es que Juan de Dios dice, yo los voy a curar de otra forma. Como no hay dinero para medicamentos, yo los voy a curar de otra forma, dándoles amor. Y dicen que que fue un grupo de orates, se convirtió en el grupo de sus más fieles seguidores. Y después les voy a hacer una historia muy linda sobre los hermanos de San Juan de Dios. Bueno, vuelve a Granada en el otoño de ese mismo año, va muy entusiasmado. Los recursos con los que cuenta, como les dije, son sus propios esfuerzos, la generosidad de la gente. En un principio utiliza las casas de los bienhechores para acoger a los enfermos y a los desfavorecidos de la ciudad. Pero llega un momento que tiene que alquilar una casa, una residencia más grande y lo hace en la calle Lucena, donde monta su primer hospital, ya como tal hospital. La fama en Granada de santidad, imagínense. En Granada, Andalucía es una maravilla. Entonces, Sevilla tiene un color especial, bueno, pues lo ha tenido siempre, porque ya este hombre era en Andalucía muy querido. De las tabernas le daban comida para sus enfermos, todo Andalucía le ayudaba, pero bueno, Granada, sobre todo, esa Granada morisca, donde nos encontramos, prácticamente es un centro de convergencia cultural, ¿verdad? Y ahí el obispo de Granada le dice, no, tú te vas a llamar tu nombre, ahora como has hecho una congregación religiosa, pues ya no es tu nombre secular, tu nombre de pila, como decimos, no, tú te vas a llamar Juan de Dios, porque haces todo y más en nombre de Dios. Tú eres un instrumento de Dios y por eso le pones Juan de Dios. Bueno, pasan 10 años, la obra crece, abrió otro hospital en la Cuesta de Gómez. Déjenme decirle que hace una innovación en la asistencia hospitalaria. Comienzan a abrirse
hospitales, pero también aumenta sus seguidores. Entre ellos se destaca, por supuesto, Antón Martín, que es el creador del Hospital de la Orden en Madrid, llamado Hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios. Se sientan las bases de su obra. Ya el 8 de marzo de 1550, a los 55 años, muere en la misma Granada de una pulmonía. Esta historia de la pulmonía es doble. Se dice que en una de las quemas de una de las casas él estaba, había niños dentro y él entra, incluso exponiéndose al fuego. Entra, salva al niño, respira ese fuego, su corazón debilitado, y parece que esa sofocación hace que muera días después. Otros hacen el mismo cuento de niño, pero esta vez se dice que porque se arrojó al Genil para salvar a un niño que, aprovechando la crecida del río, había ido para recoger leña. Cuando el niño está recogiendo la leña, el niño cae en el medio de la corriente y ya prácticamente se iba a ahogar el niño. Juan de Dios se lanza, lo salva, pero se enfría y tiene una neumonía y muere. Decían que no había una mejor muerte para él porque había sido una vida totalmente entregada a los demás. Miren, él no comía hasta que no comían sus pacientes. Déjenme decirles también, es un santo que se quiere mucho. Lean mucho sobre él. Son tantas las historias lindas de San Juan de Dios. Leanla, les gustará. Y la historia que les iba a hacer, bueno, déjenme decirles que fue beatificado por el Papa Urbano VIII en septiembre del 1630. Lo canoniza el Papa Alejandro VIII el 16 de octubre de 1690. Y es santo patrón de los hospitales de los enfermos y de los hospitales mentales. La obra, como bien les he dicho, se extendió por España, ya llega a Italia, Portugal, está en muchas partes. Fue enterrado en el convento de la Victoria de Granada, llamado Carmen de los Mínimos, en el año 1550. Los restos estuvieron allí hasta el 28 de noviembre de 64. Los hermanos de la orden lo trasladaron a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios. En 1757 lo vuelven a trasladar cuando se construye la basílica que ya lleva su nombre, y en ese camarín reposan ya definitivamente. Dicen que la muerte tiene como 3 muertes. Esta que les he dicho por sofocación, les he contado la del niño que por poco pierde la vida y él se arroja y se enfría. Tiene un enfriamiento, le llamaban en aquel momento. O sea, se resfrió y terminó todo en una neumonía. Y hay otra que dicen que ya cansado de madrugar tanto. Imagínense trabajar con muchos enfermos y sobre todo enfermos que tienen una enfermedad mental. A veces es algo bastante difícil. Y dicen que lo seguían a donde él fuera. El caso es que lo seguían, lo amaban, lo adoraban tanto que él decía: un momentico para rezar, déjenme un momentito para rezar. Y iba a la cruz. Ahí dicen que se arrodillaba, abrazaba la cruz y dormía 5 minutos. De tal forma que ni dormir en una cama cómoda él se lo permitía. Y esos 5 minutitos, esa siesta, la tomaba arrodillado, agarrado hacia el pie de la cruz, y dicen que ahí muere de un infarto. Dicen que su corazón era tan grande que se lo entregó a Dios. Pero bueno, la realidad era esa, que iba a tomar la siesta y se agarraba el crucifijo a la cruz grande, y allí tomaba sus 5 minutitos de descanso. La historia con la que quiero cerrar este podcast, que se hace un poco largo, es que cuando la Guerra Civil Española, el bando republicano, los rojos como le decían, y esta historia que voy a hacer es para que vean cómo las guerras civiles también dividen a un país. Hubo extremos de un lado y del otro. Los rojos iban contra el clero. Y digo rojo porque así es como se decían: nacionales, republicanos, el bando rojo, el bando sublevado, y así se llamaba. Todos al final hermanos de una misma patria. Es duro, la Guerra Civil Española es un periodo duro. Hoy recordamos
muchas veces el fantasma de lo que vivimos más hacia acá, el franquismo y esto, pero bueno, bajo el bando nacionalista se vivió también martirios que no podemos olvidar y que debemos recordar. El caso es que el hospital de hermanos, había un hospital de hermanos de San Juan de Dios que tenía, se hacía cargo de los orates, de los locos, en términos despectivos de la época, orates o locos. Y cuando llegaron los nacionales, o sea, el bando de los republicanos, perdón, los rojos llegan, vamos los curas que los vamos a matar a todos, porque pasó eso. Hubo mártires realmente, mártires en la Guerra Civil Española, santos hoy. Personas religiosas y bueno, incomprensiones como existen. Bueno, y fueron a matar a todos los hermanos. Entre esos hermanos habían hermanos latinoamericanos, creo que colombianos, peruanos. Bueno, el caso es que toman a todos esos hermanitos de San Juan de Dios y los montan en un camión para llevarlos a fusilar. El caso es que los pacientes, esos locos, se interpusieron en el camino y no dejaban que se llevaran a los hermanitos. Decían que no, que a los hermanitos no. Que no se llevaran a los hermanitos. Tristemente, los hermanitos, por mucho que persuadieron a estas hordas, que realmente eran hombres que no tenían ni siquiera un sentimiento patriótico, tomaron a estos pacientes y a los hermanitos y a todos los fusilaron. A todos los mataron. Vean Mártires por la Fe, un documental que se los recomiendo. Siempre les digo, no hacemos política, pero hay que recordar lo que hay que recordar. Y estos hermanitos no tenían problema político ninguno. No fue un problema político. Y los fusilaron a ellos y a sus pacientes. Fíjense, el amor que le han tenido siempre los pacientes a San Juan de Dios. Hay universidades donde se estudia enfermería, medicina. Ya San Juan de Dios es el sueño de San Juan de Dios. Porque ya hay médicos, ya hay enfermeros, ya hay ciencia, ya hay técnicas para seguir ayudando al hombre. Que eso es lo que él quería. Yo creo que estaría muy orgulloso San Juan de Dios hoy de nosotros, de la medicina, de las buenas obras y de la obra que él fundó. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro. Perdonen que sea largo el podcast, pero San Juan de Dios merece, yo creo que una vida entera para hablar de él cada día. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro. Encomendemos la salud del obispo de Roma a San Juan de Dios. Es un hombre que sufre. Y como cristiano es nuestra obligación rogar al Señor que, si bien no restablece su salud, por lo menos que el sufrimiento sea menos. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.